Estimado doctor, realmente la especialización, que es algo en lo que yo creo y con lo que me he preparado siempre desde la academia, en la universidad, creo que es lo importante a día de hoy, sobre todo que el mundo, la tecnología y sobre todo en Ecuador, que las leyes son tan cambiantes, pues hay que especializarse y conocer, yo creo, la materia en la que uno va a trabajar a fondo y de manera específica para no titubear ante diferentes circunstancias, ¿no? Es decir, el que mucho abarca, poco aprieta, y ves por eso que en Ópera, la oficina que tenemos junto con mi colega abogado Darío Alejandro, pues hemos decidido que ese sea el enfoque, ¿no? Es decir, especializarnos en una sola rama del derecho y poder brindar una asesoría muy especial, muy específica a los pequeños emprendedores y grandes empresarios de la ciudad de Loja. Exactamente. Ya vamos a hablar el beneficio que, que podrían obtener los emprendedores con la conformación de compañías y todo eso. Pero como le decía antes, solo para un poco entender la materia del derecho empresarial, si hay las condiciones en Loja, en el Ecuador, un poco como para desarrollarse, hay la suficiente clientela, hay ese deseo de la gente, o hay gente que no opta a veces por la conformación de una compañía, porque no conoce, porque no sabe, porque cree que es muy engorroso, que es muy difícil, porque nadie lo instruye. Hay mercado, hay mercado y sobre todo poco a poco la gente se va dando cuenta que una correcta, una buena asesoría les beneficia. Y no solo únicamente, claro que vamos a hablar de ello, estimado doctor, del tema de las compañías, pero no solamente beneficia a los empresarios que tienen compañía, porque hay mucha gente, que es a la que vamos a hacer referencia luego en un momento, que manejan sus negocios con su RUC personal, ¿no? Y también llegan a ser empresarios. Entonces, nuestra asesoría especializada en derecho empresarial llega a todas las ramas de pequeños o grandes negocios, que no necesariamente tiene que ser que hayan constituido una compañía. Pues, a la final, todo el mundo tiene, bueno, no llamemos problemas, pero todo el mundo tiene inconvenientes, circunstancias con el servicio de rentas internas, por ejemplo, ¿no? Ahí Sí, entramos nosotros con una asesoría tributaria, todo el mundo tiene este tema de empleados, de seguridad social, entonces siempre es bueno tener una correcta asesoría, de armar una estructura en realidad que te funcione como empleador, como empresario, que te funcione para optimizar al final lo que buscamos todos, ¿no? Optimizar la pérdida, el riesgo económico. claro, pues la cultura empresarial es la que a veces nos hizo falta y creemos que lo de empresarios es para grandes negocios, es decir, asociamos rápido con grandes empresas y todo eso. Y podemos empezar con uno, con dos, con tres, si se puede. Por eso le preguntaba, cuando decía la mente, quería preguntarle justamente el grado de cultura, de la necesidad que hay de conformar estas empresas, pero con abogados así especializados que le ayuden, que le instruyen, que lo capaciten para poner todo en orden. El SRI es una institución, ciertamente que acosa, ¿no? Pero cuando uno hace las cosas bien, el SRI ni se entera de que hay algún ciudadano incumplido por ahí. Es así, y precisamente es lo que hacemos nosotros, eso es un tema que a mí me gusta mucho decirlo siempre, el tema de cumplimiento. Es decir, que la gente esté al día con todas sus obligaciones, con superintendencia de compañías, servicio de rentas internas, seguridad social. Es decir, nosotros acompañamos y asesoramos en una especie de cumplimiento, porque mucha gente siempre llega a nosotros cuando el problema ya está, pero que hay que pagar la multa, digamos, ¿no? Entonces es mejor recibir una correcta asesoría, oye, cuando vas a montar tu empresa, cuando vas a empezar tu negocio, cuando estás avanzando, y no esperar me multaron, me llegó esta notificación, y ahí acudimos al abogado. Entonces es mejor recibir una correcta asesoría a tiempo y llevar un correcto cumplimiento dentro de tu empresa, y te evitas los futuros problemas de multas, de notificaciones, que a veces son insalvables, ¿no? Porque ha habido un claro error. Claro, ahora aquí viene la pregunta que es bien facilita para todos nosotros, los que tenemos un RUC. ¿Es preferible tener el RUC como persona natural o armar la compañía? ¿Qué ventajas habría? Mire, para responder a su pregunta,
yo siempre digo que depende, pero en este caso particular, hoy contamos con la gran ventaja que existe la compañía, la sociedad por acciones simplificada llamada SAS, que está de moda la SAS. Sí. Hay muchas ventajas para constituir una SAS. Y si usted me pregunta en el caso específico de si es preferible trabajar con un RUC personal o con una sociedad por acciones simplificada, yo le diría a breves rasgos, aunque habría que analizar quizás algún caso específico particular, a breves rasgos, existen muchas más ventajas para trabajar con una sociedad por acciones simplificadas. Le voy a mencionar, estimado doctor, algunas ventajas de trabajar con una sociedad por acciones simplificada. Y no únicamente si uno tiene un RUC personal, incluso para quienes tienen otro tipo de compañía, pueden pasarse a una sociedad por acciones simplificada SAS. Pero vamos al tema del RUC personal para todas aquellas personas que nos están sintonizando y quizás trabajan o tienen su negocio o su empresa con su RUC personal. La primera ventaja que da el trabajar con una sociedad por acciones simplificadas es el tema tributario. Pero antes de ello, si vamos al tema tributario, antes de ello me gustaría comentarles a todas las personas que nos escuchan, y a usted, mi estimado doctor, que la sociedad por acciones simplificada es la compañía, no solo que es la más fácil de constituir, sino que es la más económica. Se puede constituir desde $1 y no se necesita ningún trámite burocrático más allá de inscribirla con un documento privado entre las partes que la forman o unipersonal, porque una sola persona, un solo dueño de negocio puede constituir una compañía SAS como único dueño. No necesita asociarse con nadie, ni tener más accionistas, ni tener socios. Una sola persona puede ser el accionista del 100% de las acciones de una sociedad por acciones simplificada. Esa es una de las mayores ventajas, pero doctor. Ya uno así gramaticalmente entendería, ya no es sociedad, la sociedad de uno. Correcto, ese es algo tan novedoso que tiene la sociedad por acciones simplificada, que uno puede ser el único dueño de esta compañía, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido la idea de compañía es para hacerla con más personas, para asociarme, pues tenemos la ventaja que la sociedad por acciones simplificada, SAS, tiene la ventaja de que se puede constituir con una sola persona. Nombrándole algunos otros beneficios dentro del tema de RUC personal o sociedad por acciones simplificada, con el RUC personal uno paga hasta el 35% de impuesto a la renta. Antes era el 37% de impuesto a la renta, hoy es el 35% de impuesto a la renta con el RUC personal. ¿Cuál es la ventaja con la sociedad por acciones simplificada? Que facture lo que facture, va a pagar hasta un 25% de impuesto a la renta o hasta un 22% de impuesto a la renta en caso de microempresa o pequeña. Y aún más, si la sociedad por acciones simplificada es nueva, durante los 3 primeros años no va a pagar este impuesto, sino la única tasa que establece el SRI. Entonces, es decir, existe esta exoneración durante los 3 primeros años si es nueva, pero si no es nueva, nos basamos en el principio que dije antes. Dese cuenta usted la diferencia que hay, la ventaja tributaria que hay de pagar hasta el 35% en la tabla de impuesto a la renta para personas naturales o a pagar el 22 o 25% como sociedad por acciones simplificadas SAS. Es decir, la ventaja es abismal. Pero no debe ser así tan fácil, sino todo el mundo pero tiene otras complicaciones que hay que llevar contabilidad. Ahora vamos a ello, mi estimado doctor. En realidad, pareciera que no debería ser así tan fácil, ¿no? Pero lo es. En la práctica lo es. ¿Qué buscaba el legislador cuando tomó esta decisión? ¿Por qué el legislador, el gobierno, digámoslo para que se pueda entender en líneas generales, por qué se busca promover la constitución de estas compañías? Es decir, ¿por qué ofrezco tal ventaja de pagar menos impuestos a cambio de que tú trabajes en nombre de una compañía y no tu RUC personal? La formalización, mi estimado doctor, de los negocios. Que exista una formalización, una legalización de las actividades comerciales. Con un RUC personal, si bien podemos decir que lo puede, aunque lo hagas todo dentro de la ley, no existe esta formalidad real del negocio que estás llevando a cabo. Con una sociedad por acciones simplificadas, lo que piensa el legislador que hizo esta ley, el gobierno, busca formalizar a todas estas empresas, a todos estos negocios, dándoles esta categoría de compañía. Existe un doble control. Digamos que el primer control que existía con un RUC personal es la responsabilidad que tú tienes ante el SRI, ante el Servicio de Rentas Internas.
La única dificultad que encontramos con la compañía SAS es el doble control, pero que tampoco cuesta más ni hay que pagar otras tasas, pero es además la superintendencia de compañías. Es el único otro ente que entra a regular la compañía SAS, además del SRI, la superintendencia de compañías, doctor. Ya. ¿Debe tener alguna otra ventaja en el ámbito empresarial, comercial? Correcto. ¿Una compañía se la podría negociar, alguna cosa? En el tema tributario era esa la ventaja principal. Ahora, tiene muchas otras ventajas, hablando societariamente. La primera, que uno puede elaborar esta compañía SAS a su discreción, como uno lo desea hacer por este documento privado del que habría al inicio. ¿Cuál es la diferencia con otras compañías? Existe, por ejemplo, la SA, que es la sociedad anónima, la compañía limitada. Estas compañías están reguladas por la ley en la manera en que deben ser constituidas, con un capital mínimo de tal valor, con una inscripción en el registro mercantil, los socios deben ser tal, debe existir tal, el representante legal debe cambiar cada tantos años, los estatutos deben decir tal. Hay una regulación para una sociedad anónima, para una compañía limitada, pero no la hay para la sociedad por acciones simplificadas. Es una compañía mucho más versátil, da la oportunidad a los emprendedores o grandes empresarios de formar esta compañía en la manera en que ellos se sientan cómodos. Como le dije, la mayor ventaja, que la puede hacer una sola persona. Un único representante legal, yo, y 100% de accionista, y yo, ¿no? Entonces, es una de las mayores ventajas. Otra ventaja, según lo que usted me pregunta, mi estimado doctor, respecto a la sociedad. Así protegemos también el patrimonio personal, mi estimado doctor. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos con ello? Cuando uno trabaja con su RUC personal, responde por su patrimonio, es decir, porque está mi nombre ahí. Ante el SRI, ante demás personas, respondo yo como persona, como empresario y mi patrimonio, porque mi RUC personal está a nombre de mi patrimonio, mi carro, mi casa, mi dinero, mi cuenta de banco. Así trabaja una persona que trabaja en el régimen de RUC personal. En la sociedad por acciones simplificada, uno responde en el patrimonio limitado, que es el aporte que ha hecho a su capital y el capital, digamos, que tenga la empresa. Pero yo limito mi responsabilidad patrimonial. Entonces, esa es una de las mayores ventajas, pues, mi estimado doctor, porque digamos que la compañía actúa como una tercera persona. Y existe podríamos decir, velo societario, que no es justo el término para esta comparación, pero existe este velo societario en el que yo soy una persona, dueño de la empresa, sí, pero estoy como en una doble pared detrás de la compañía. La cara es la compañía y la responsabilidad es de la compañía SAS, ¿no? Entonces el patrimonio y demás mío personal queda protegido y queda extra limitado de las consecuencias que pueda tener las actuaciones de la compañía. Entonces esa es una de las mayores ventajas también, mi estimado doctor. Claro, pero no creo que se trate de conformar una compañía para eludir responsabilidades. De ninguna manera, incluso el control, por eso le digo, hay un doble control y es mucho mayor. O sea, no sería la idea, pues, claro. Más bien, si el legislador ha puesto ventajas justamente para promover la constitución de compañías, asimismo existe un control de vamos a hacer las cosas bien. Y para eso le pongo un ejemplo, mi estimado doctor, el tema contable, pero para eso también déjeme hacer una pequeña precisión, como que le comento algo. Dese cuenta usted, ¿sabía usted que Estados Unidos, bueno, ya le dije el país, le iba a preguntar, ¿qué país cree usted que es el más fácil para introducir un producto, una medicina, un mercado? Estados Unidos. Y armar una compañía. Y armar una compañía. Es decir, claro, una farmacéutica internacional o cualquier empresa, el país donde más fácil lo tiene para entrar, para introducir un producto, para trabajar, es Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el país que más castiga a quienes incumplen o se saltan un proceso? Estados Unidos. Claro. Entonces, es decir, lo fácil no quiere decir, pues, entonces una patente de costo. Yo abro todas las puertas para que tú puedas hacer negocios. Pero ahora también, si te portas pillo e incumples, también soy el más estricto en castigar esas actitudes
que cumplen leyes o que has tenido una viveza, ¿no? Esa mentalidad es un poquito la que se ha intentado aplicar primero en Colombia, donde empezó aquí en nuestro país vecino la SAS, y nosotros la adaptamos luego a Ecuador. Esa es más o menos la idea del concepto. Y que deberíamos irla cambiando un poco, y ese es nuestro trabajo como abogados de derecho empresarial, ir cambiando un poco la mentalidad de la gente de cómo me puedo aprovechar del SDI, cómo puedo... Oye, a ver, ya hay estas ventajas, tratemos de hacerlo bien, de ir con buen correcto cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que usted decía, doctor, es verdad. Hay que ir un poco tratando de quitarnos esta viveza de voy a hacer una compañía para ver si por aquí evado un poquito, si por aquí pago menos. No es la lógica, ¿no? Sino la lógica es invitar a la gente a, oye, aprovecha esta figura societaria para legalizar tu negocio, para formalizar tu negocio, para tener otra presencia ante terceros incluso. No es lo mismo, usted me entenderá, doctor, no es lo mismo que yo me presente como... Tengo una empresa que vende celulares. No es lo mismo que yo me presente como, hola, soy Juanito Pérez, que vendo celulares. José Manuel. José Manuel, sí, que vende celulares, a que yo me presente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Celulares, Corporación Celulares Ecuador. Mucho gusto. O sea, suena distinto. Entonces, claro, desde una formalización que podría sonar hasta del nombre, da otra seriedad, da otra presencia. Hablaba yo tuvimos un conversatorio con el gerente de Banco de Loja. ¿Podemos quedarnos ahí un segundo, si es tan gentil para por supuesto, esta llamada? Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, gracias por la oportunidad. Quisiera preguntarle al doctor, en el tema de la SAT, ¿existe una limitante en cuanto a la línea de empresa que se puede hacer? Es decir, si se quiere abrir una consultora en diferentes temas, se puede hacer. Eso es por un lado, y la otra, existe una limitante en el número de socios en la SAT. Eso, gracias. Gracias por la llamada, mi estimado amigo. En la sociedad por acciones simplificada tenemos la facilidad de agregar varios objetos. Le restamos la respuesta enseguida, ¿ya? Para sumar esta llamada. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Una consulta para tu panelista. Verá, tenemos nosotros un movimiento de privados. Tenemos solo 2 personas. Estamos interesados en esto del SAT. ¿Qué ventajas y qué desventajas se puede usar en esto? Porque de verdad pensé que reconocer bien ignorantes en el tema. Gracias. Bueno, no estuvo muy clara la señal, sí, no estuvo muy clara no la pregunta, sino la señal. Sí, la señal está bajando, sí, pero no se escuchaba muy bien. Me parece que se refería a lo mismo de las ventajas, SAS, sí, porque las ventajas de SAS de hacerlo entre 2 personas. Buenos días, otra persona en la línea, le escuchamos, adelante. Se retiró. Reitere la llamada ahí de una vez y salimos para que el doctor pueda absorber las 3 inquietudes. Bueno, si no, caso contrario, empezamos por la primera que usted, vamos de una vez entonces con la tercera inquietud. Buenos días, le escuchamos, adelante. Me ruego, por favor, llama y le estamos dando paso, pero no habla. En consecuencia, nos hace perder tiempo, o de repente tiene algún problema técnico allá. Nosotros le estamos dando paso. A ver, la primera pregunta, si es tan gentil usted. La primera pregunta, mi estimado doctor, me parece que es una constructora, ¿no? Sí. Una consultora. Sí. Bueno, pero igual. La idea es, en la compañía, en la sociedad por acciones simplificadas, podemos agregar más de un objeto social, es decir, podemos constituir la compañía para realizar diferentes actividades. Y ahora, lo que yo suelo decir a mucha gente, y le voy a poner a este señor el ejemplo claro para hacer concreta la respuesta. Tenemos Corporación Favorita, que es una compañía grande. ¿Ya? Y Corporación Favorita tiene Supermaxi, tiene Kiwi, tiene Juguetón. Entonces, y cuando uno va y compra en Juguetón, la factura dice Corporación Favorita. Uno va a Supermaxi, Corporación Favorita. Es decir, cuando uno constituye una compañía, una SAS, si lo ponemos así, en este organigrama uno constituye arriba la compañía y puede abrir varias líneas de negocio. Con otro RUC. Con el mismo RUC.
con el mismo No, RUC. sí, como le digo, en el caso de Corporación Favorita ¿Qué les diferencia? solo cambian el nombre comercial para realizar diferentes actividades a nombre de la misma compañía, que es la corporación, digamos, en este caso, Favorita. Es un tema de marketing, nada más. Es un tema de marketing no, pero ahora, claro, en el SRI, por ejemplo, uno tiene diferentes, incluso ahí aparece, agregar establecimiento. Y uno puede agregar este establecimiento que tengo de un local de ropa en el SRI. Agrega otro establecimiento, en este vendo celulares. Uno puede agregar varios establecimientos en el SRI y bajo la misma... Varias actividades. Varias actividades bajo la misma... El mismo RUC. Bajo el mismo RUC, Claro. que sería la compañía SAS en este caso. Eso respondiendo puntualmente a la pregunta del señor. Entonces, no es que la Favorita crea estas dependencias para eludir responsabilidades laborales. ni mucho nada. menos. No, ni mucho Porque menos. los del MPD enseguida ya Correcto. dicen, claro, empresarios que van la oligarquía, y entonces, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una nada que sola. ver. Es una sola. Incluso la utilidad para el trabajador debe ser mucho más grande. Y mucho más grande. Claro, porque unas venden más que otras y se benefician todos. Y se benefician todos. Claro, es un tema maravilloso, el tema, pero como ellos nunca han trabajado en nada. Y para obviamente. que vean que yo no estoy mintiendo, ustedes hagan la prueba, vayan a comprar en Juguetón y arriba dice Corporación Favorita, vayan a comprar en Kiwi, arriba dice Corporación Favorita, y si van a Supermaxi, dice Corporación Favorita. Entonces esa es la misma lógica, por eso les digo, cuando ustedes constituyen una compañía SAS, pueden realizar más de un negocio, más de una actividad económica. Ya, muy bien, vamos con la segunda. Y respecto al límite de socios, no hay límite de socios, pueden agregar los socios que sean, eso también Sí. es importante. Pero es que ahí está la grandeza de la compañía, Claro. creo. Pero ese ya es un tema cultural. Yo tuve el altísimo honor de, creo que la primera semana que fundamos la radio, me llamaron dos amigos míos de muy buen nivel, a quienes yo aprecio y quiero en alto grado. Me dijo, Freddy, si armas una compañía, ahí, méteme ahí. Y como uno no tiene esa cultura, dice, y ahora cuando sea socio me va a decir, oye hermano, apágame la luz de allá, que no la quiero. Entonces dice, no, mejor solo que mala compañía. Porque no hay cultura, no hay cultura. Pero yo sé que aquí en Loja hay lindas empresas que funcionan en sociedad. Es correcto. Hay mucha gente que lo sabe hacer bien. También hay muchos problemas entre socios. Ahí entramos nosotros como abogados a solucionarles esos problemas, pero sí, la mayoría de personas se entienden bien y hacen buenos negocios en Loja. Permítame pasar esta otra llamada. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, disculpe, yo llamé, pero no estaba... Exacto, ahora sí está nítida, está muy bien. La comunicación. Verá, yo le decía que somos dos emprendedores, dos socios. Estamos en un emprendimiento de flor de Jamaica y sus derivados. También tenemos la posibilidad de cultivar melón, sandía. Entonces, nosotros queremos conformar un SAL entre dos personas. Dos debería poner el RUC. ¿O cómo va aquí? Porque yo tengo RUC y él tiene RUC. Así, ¿cómo debería ser? Otra cosa más, yo preguntaba, ventajas y desventajas del SAL. Si las hay, por favor, porque somos ignorantes en el tema. Hay que saber reconocer. Gracias. Claro, de hecho, mi señora ya lo dio, las ventajas que tiene el SAS y las desventajas también. Estoy haciendo tiempo, doctor, porque estaba entrando otra llamada y queremos ver si persevere, por favor, persevere de una vez para que el doctor absuelva las inquietudes. Si es tan amable ahí, claro. Muy bien, buenos días, le escuchamos, adelante. Gracias, doctora Ponte. Quería consultarle al doctor cómo sería en caso de que nuestro comercio, por ejemplo, mi negocio es de hospedaje temporal. Tengo RUC para dar hospedaje. ¿Y ahí se podía hacer esto del SAS? ¿No entraría el Ministerio de Turismo? ¿Cómo sería allí? Gracias. Ya, ahora sí absorba las dos inquietudes. Correcto, empecemos por la primera. Sobre el tema puntual de la señora tema de los dos RUCs, porque yo creo que ventajas y desventajas ya lo mencionamos. Sí, lo mencionó. Pero el tema de los dos RUCs que tiene la señora, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Es decir, ellos pueden seguir con su RUC personal cada uno
y constituir una compañía SAS que nada tiene que ver con el RUC personal de cada uno de ellos. O sea, crearían un tercero. Tienen que, claro, o sea, cuando uno crea una compañía, se crea un RUC personal para esta compañía. ¿Por qué? Porque esta compañía, esta SAS, actúa como una persona jurídica tercera. Un RUC empresarial, institucional sería. No, a ver, cuando uno crea la SAS, automáticamente la superintendencia de compañías le asigna un RUC. ¿Sí? Es decir, por eso le digo, sí. eso lo estoy diciendo. Correcto. O sea, Entonces, sí. Es un RUC empresarial. Pues. Un RUC empresarial, Claro, pero claro, es el mismo claro. RUC, digamos, es igual a 11, 0, tal, lo que sea, pero para esta compañía. Y es un RUC único y específico para esta compañía SAS, porque tenemos que entender que esta compañía SAS actúa como otra persona, que es una persona jurídica, ¿no? Claro, Entonces, y se queda el natural y atrás. se queda el natural atrás. Si desean, si no van a hacer nada ya con el natural, pueden cerrar el natural o seguirlo ocupando para otras cosas. Pero cuando no hay ningún problema en que si dos personas que tienen su RUC personal constituyen una compañía, pues no tiene nada que ver que tengan ya un RUC personal ellos, porque siempre se va a crear otro RUC como persona jurídica. Claro, Que es en el consecuencia, término los que específico. ellos tenían lo pueden cerrar o mantenerlo y Lo que deseen. declararlo Pero ya nada mensualmente. afecta correcto al nuevo RUC. Claro, porque al final puede tener otra actividad por ahí Exacto. y también ampliarla con otra actividad. Sí, y le va a seguir siendo útil. La siguiente llamada. No entendí muy bien el rubro de negocio, pero más o menos no sé si es hotel o qué, pero así dijo que es un importa hotel, que si ahí no interviene... Claro, no importa el tema a detalle. Bueno, pues ahí van... Solo permítame pasar, creo, la última llamada telefónica. Ok, Buenos días, le doctor. escuchamos, adelante. Sí, muchas gracias. Si es que es tan beneficioso el SAS, ¿cuál sería la diferencia con una compañía anónima o normal que se hacía antes, no? ¿Por qué el SAS es más interesante o más conveniente si es que lo es? Muy bien, tremenda pregunta, porque, claro, sí le escuchó, ¿no? Correcto. La SAS, Y ahí voy con mi respuesta. Ya, por favor. Fíjese que es tan ventajoso que usted dígame, doctor, ¿cuántas compañías cree que se han creado en Ecuador con la SAS? Se creó hace, en el 2021-22, ¿cuántas compañías cree que hay ahora constituidas en Ecuador? O dígame el porcentaje de todas las compañías, ¿no? Debe ser exponencial el número. Doctor, el 37% de las compañías en Ecuador son SAS. Y es una figura nueva, es decir, tenemos en el último año posiblemente se haya creado la mayoría. Claro. Y hay el 37% de las empresas constituidas en Ecuador ahora son SAS. Muchas han migrado de sociedad anónima, comunidad, a SAS y muchas han sido nuevas. Son más de 67,000 compañías, sociedad anónimas implicadas SAS que se han creado hasta ahora 2025. Hasta, me parece que esta cifra que le estoy dando es hasta enero, febrero de 2025, doctor. O sea, fíjese si no es ventajoso que por algo la mayoría de ecuatorianos la están utilizando, ¿no? Y ahora, aquí voy con la segunda parte de la pregunta de este señor. Muchas gracias por su pregunta. Como lo decía al inicio, la sociedad por acciones simplificada tiene una ventaja con respecto a la SA, la sociedad anónima y a la compañía limitada, en un tema regulatorio y económico. La sociedad por acciones, la SA, la sociedad anónima, exige un capital mínimo, no puede ser un solo socio, exige pagar una serie de tarifas, además en la notaría tiene que ser un tema notarizado, tiene que ser esto inscrito en el registro mercantil. Lo mismo con la compañía limitada, es un capital mayor incluso para constituirla, pero mayor me refiero que hay que pagarlo. Además, tiene que pagar pues obviamente lo que corresponde en la notaría. Sí, claro. Además, en el registro mercantil. Entonces, por todas estas, no digamos complicaciones, porque habrá quien opte por hacer estas sociedades y está perfecto. Por ejemplo, Corporación Favorita, que es muy grande y quizás busca protegerse un poco más, es una SA, una sociedad anónima, ¿no? Ah, sí, entonces, claro. Muchas empresas... Es otra categoría, ¿no? Claro, muchas empresas familiares son compañía limitada. Bueno, la mayoría de empresas familiares son compañía limitada. Protege mucho más, es mucho más hermética, protege mucho más el capital. No, si digamos que somos tres, un papá, su esposa, 3 hermanos y constituyen una compañía limitada, uno de los hermanos, por mucho que se pelee, mañana no puede vender sus acciones a un desconocido ni meterlo en esa compañía. Entonces, para estas compañías familiares o tal, depende de lo que uno quiera hacer, se busca qué compañía. Hay qué una compañía protección. hacer.
Ahora, doctor, una última, quizá con la tecnología, no quiero dañar el negocio, pero incluso se puede armar en línea. Correcto, mi estimado doctor. Incluso se puede armar en línea. No es el mayor porcentaje el que se arma en línea, y yo le digo por qué. Hay mucha gente que ha llegado donde nosotros por esta idea que usted acaba de mencionar. La gente a veces ha oído y dice, mira, se puede hacer en línea. Tú entras en la página de la Superintendencia de Compañías y puedes hacerlas en línea. La hacen en línea. Doctor, 2.5 meses después no llegan ni al tercero y nos visitan a nosotros en nuestra oficina. ¿Algo falló? Porque algo falló, porque mire, porque los estatutos uno no los puede elaborar a su preferencia cuando los hace en línea. Son el formato preestablecido que tiene la superintendencia, que es un formato muy básico. Entonces, el contrato de constitución de la compañía te lo da la superintendencia de compañías en el sistema y sale tu firma electrónica ahí y se acabó. Cuando lo imprimen, cuando ya acaban, dicen, no, pues, o sea, oye, quizás yo quería haberle agregado esto, o cómo me protejo con mi socio en caso de esto, para una cláusula en la que él no pueda venderle a un desconocido sin antes conversarlo los dos, que haya una votación. Hay muchas estipulaciones que no están consideradas cuando uno lo hace en línea, porque no puede uno elaborar ese contrato en línea, sino que la superintendencia arroja un contrato default, ¿no? Universal, que es muy básico. Entonces, aunque se puede hacer en línea, yo no lo aconsejo. No porque vengan a visitarme o por mi asesoría, sino no lo aconsejo porque en realidad en la práctica me ha demostrado que la gente acude a nosotros ya cuando está constituido en línea, con problemas que toca solicitar en la superintendencia una corrección al estatuto, entonces una reforma a los estatutos, y se complica un poco más. Para eso ya lo hace el abogado. Para eso mejor buscan nuestra asesoría y lo hacemos de la mejor manera. Claro, además usted no cobra mucho. Doctor, muy agradecido por su presencia y ha sido, mire, yo le había advertido a usted, dije, son temas que nosotros ya debemos meternos en Loja, porque estábamos hablando de emprendedores, de emprendimiento, de empresas. Loja tiene esta vocación del emprendimiento, ¿no? Es gestora de grandes hazañas comerciales, empresariales, pero a veces por este grado de cultura nos hemos quedado y nos quedamos como chiquitos, no crecemos en eso, porque nos ha faltado quizá esto, pero ya va a ver cómo nos vamos inteligenciando más y vamos superando este trauma de creernos, de tener esa baja autoestima y yo con mi por ahí nomás y ahí me las arreglo. Y no tiene que ser así. Hagámoslo grande y yo creo que por eso están ustedes para que nos den una mano. Gracias, doctor. Gracias a usted, mi estimado doctor.